¿Por qué el emperador Adriano decidió nombrar sucesor a alguien que no formaba parte de su familia? ¿Era Antonino Pío su primera opción o sucedió algo que llevó a este personaje a vestir la púrpura imperial? ¿Cuáles fueron los principales rasgos del gobierno de este emperador? Continuamos con esta serie de vídeos dedicados a las vidas de los emperadores romanos y como en las últimas semanas vamos a hablar de uno de los antoninos. Para esto contamos con la colaboración de Sergio Alejo, al que ya conocemos porque estuvo aquí hablándonos de Tiberio justo al comienzo precisamente de este proyecto. Sergio es licenciado en Historia, especialista en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero sobre todo lo que hay que decir de él es que es un gran divulgador. Participa en programas de podcast, recreación histórica, escribe novelas. Bueno, lo podéis encontrar en su página web sergioalejo.com, pero también os dejo el enlace a sus libros y otras cosas en la descripción de este vídeo. Esto es Historia en Comentarios y vamos a hablar de Antonino Pío. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de Historia en Comentarios. Seguimos hablando de los emperadores. Soy Sergio Alejo, historiador y escritor, y estoy aquí para hablaros del siguiente de esa larga lista, de Antonino Pío, el siguiente de los llamados 4 buenos emperadores de la dinastía Ulpio Aelio Antonina. Debéis saber que Antonino Pío gobernó entre los años 138 y 161 después de Cristo y que no fue el primer candidato para ser sucesor de Adriano, sino que su primera opción fue otra de la que os hablaré a continuación. Pero para ello pues nos iremos un poquito atrás en el tiempo y nos iremos hasta el año 136 después de Cristo, que es cuando el emperador Adriano, en sus últimos años de vida, decidió elegir a un tal Lucio Cellonio Cómodo para que ocupara ese cargo. Es decir, tuvo otro candidato que precedió la elección de Antonino Pío. Este Cellonio Cómodo pues, fue adoptado por Adriano y tomó el nombre de Lucio Helio César, tras concederle el imperium proconsular y la potestad tribunicia. Esa fue una gran decisión, por lo menos para Adriano, como ya veremos, porque el emperador, para celebrar ese nombramiento, lo que decidió fue celebrar unos juegos en el honor de este sucesor, de este que sería su sucesor. Entregó también al pueblo un donativo en forma de congiarium y, como es habitual, cuando un emperador ascendía o quería hacer un gran gesto, pues concedió un generoso donativo también a los militares. Esto es importantísimo. El candidato Cellonio pues no era un hombre demasiado capaz para ocupar un cargo de tanta importancia, de tanta relevancia, ¿no? Y se decía de él que era un hombre bastante mediocre en el mando, aunque ello no hizo que Adriano buscara una alternativa. Para él ya era un buen candidato. De hecho, fue más allá y nombró a Cellonio pues, como gobernador, en este caso legado, de las provincias de Panonia en el año 137 después de Cristo, lo que por lo menos dejaba entrever que confiaba en su figura. Pero por suerte para el imperio y el futuro de los ciudadanos, Helio César pasó a mejor vida el 1 de enero del 138, lo que hizo que Adriano tuviera pues, que buscar otra alternativa, otra opción, porque él cada vez era más mayor, estaba enfermo y obviamente pues, no se le auguraba un destino muy halagüeño, ¿no? Entonces el elegido sería nuestro hombre, que antes de subir al trono ya ocupaba un cargo en el Senado y se llamaba Tito Aurelio Fulvio Boionio Arrio Antonino. Pero al ser adoptado por el emperador, el que sería conocido como Antonino Pío fue a su vez obligado a adoptar al hijo del difunto Helio César, que se llamaba Lucio Vero. Este seguro que suena más. Al igual que también tuvo que adoptar al sobrino de su propia esposa, que no era otro que el mismísimo Marco Aurelio. Este seguro que también os suena. Tanto Lucio Vero como Marco Aurelio serían los sucesores de Antonino Pío. De ellos hablaremos al final de este vídeo. Bueno, así como veis, el emperador Adriano pues dejó todo bien atado y antes de morir pues obligó a Antonino Pío a ejercer este tipo de adopción antes de que él se fuera a otra vida, ¿no? Y eso no tardó mucho en suceder, ya que el 10 de julio del 138, tras una larga enfermedad, Adriano pasó a mejor vida. Hablemos, si os parece, ahora ya de nuestro querido Antonino Pío. Sabemos que nació en Lanuvium el 19 de septiembre del año 86 después de Cristo y que era miembro de una importante familia de rango consular. O sea, es
personaje ya de las altas esferas de Roma. El origen de su gens se halla en la ciudad de Nemasus, la que es la actual Nimes, en Francia, situada en la provincia por aquel entonces de la Galia Narbonensis. Siempre fue un hombre rico y bien posicionado, y además de las riquezas propias de su propia familia, se le sumaron las de su esposa, que también procedía de una familia bastante importante. Esta esposa, o su esposa, se llamaba Ania Faustina, también un personaje muy importante. En el año 120 después de Cristo, siendo todavía senador, Antonino ejerció un consulado y en el 133 después de Cristo fue nombrado procónsul de Asia durante 3 años, una magistratura especial otorgada a hombres muy importantes. Ese cargo le llevó a ser integrado dentro del Consejo Imperial del propio emperador, de Adriano, lo que sin duda le valió para ser elegido posteriormente como sucesor. Eso y también obviamente la fama de hombre íntegro, honesto y con capacidades más que suficientes para poder dirigir un imperio. Su gobierno, debemos decir que fue relativamente tranquilo y que tan solo al principio del mismo tuvo algún que otro contratiempo. Se trató de pequeños detalles relacionados con la relación poco cordial que había mantenido Adriano con los senadores. O sea que, como veis, el senado y los emperadores siempre habían ido un poco... Podemos decir que no habían tenido siempre todos los emperadores muy buen rollo con con lo que era la Cámara Senatorial. Se dice que el Senado, en este caso, no quiso divinizar a Adriano y fue Antonino quien tuvo que mediar para conseguir que eso se pudiera realizar. Según las fuentes, fue en ese momento cuando se le concedió el apelativo que le acompañaría en el devenir de los siglos, el de Pío, ¿no? Derivado de su piedad religiosa precisamente en este acto. Una vez superadas esas diferencias, la relación del nuevo emperador con el Senado podríamos decir que fue muy buena. Al fin y al cabo, el propio Antonino había sido un miembro destacado de esta Cámara, ¿no? Mantuvo la inviolabilidad de los miembros de la Cámara y les permitió conservar la potestad de juzgarse entre ellos, que eso ya es muchísimo, ¿no? Además, los tuvo en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes para el futuro del imperio. Al fin y al cabo, pues como os digo, él había sido un miembro destacado y había ocupado un escaño junto a esos senadores durante muchísimos años. Sobre él podemos afirmar que fue un gran legislador y que promovió una mayor garantía de los derechos individuales, introduciendo a su vez disposiciones destinadas a los menos favorecidos, como podían ser, por ejemplo, los menores y las mujeres. Quizá una de las cosas más llamativas fue suavizar las penas a los reos y prohibir las torturas a los mismos. Ojo que esto es un tema muy destacado y muy importante en ese momento. Además, facilitó también la manutención de los esclavos y aplicó algunas reformas que les beneficiaron, pero un poquito, mínimamente, pero en aquel momento imaginad que sería algo muy destacado. También sabemos que se apoyó en los caballeros, en los equites, a nivel de gestión administrativa y optó por alargar en el tiempo los gobiernos provinciales para buscar mayor eficacia en sus funciones, es decir, cambiar muy a menudo los gobernadores provinciales provocaba que la administración no se asentara bien, ¿no? Entonces, si un gobernador funcionaba, lo que hacía era alargar su mandato pues para que todo fuera más rodado en esa provincia. Una decisión bastante inteligente a mi parecer. En el campo de las finanzas tuvo que estar muy atento porque las finanzas siempre han sido el caballo de Troya, ¿no? De todos los emperadores y de todos los gobernantes, ¿no? En este caso estuvo atento y fue cauteloso para evitar gastos innecesarios, ¿no? Organizó a la perfección la política de gestión provincial para que estas mismas provincias fueran en cierto modo autosuficientes y no dependieran tanto del poder central, ¿no? Delegó bastante la gestión administrativa de estas provincias, cosa que también a mi parecer es algo muy inteligente. Es más, sabemos que llegó a poner monedas de su propia fortuna en ocasiones para paliar los problemas de las arcas estatales, algo que, como veis, no parece ser que sea algo muy habitual, pero Antonino era tan pío y tan generoso pues que incluso puso monedas de su propio bolsillo. A modo de ejemplo, para que os sirva para entender un poquito esta situación, entregó donativos a ciudadanos y a soldados de su propio erario, de su propio bolsillo, en momentos en los que la necesidad apremiaba, ¿no? Estuvo dispuesto a echar una mano en momentos de crisis. En un campo en el que no destacó precisamente fue en el de la inversión en la construcción de obra pública, ¿vale? No se construyó apenas nada nuevo durante su gobierno y apostó más por una política de restauración de aquellas obras que lo requerían. Es decir, terminó todas las que se comenzaron en tiempos de Adriano, pero no construyó nada nuevo pues porque prefirió ahorrar e invertir en otras cosas más relevantes. Podemos decir que gracias a esta política económica de estilo más conservador, consiguió que el tesoro público estuviese rebosante al final de su mandato.
y dejó un superávit de cerca de 675 millones de denarios, o sea, una cantidad muy importante y muy destacada que les vendría muy bien a sus sucesores. A la muerte de su esposa Faustina en el año 141, decidió crear en su honor una institución llamada Puellae Faustiniae, dedicada a la educación de las niñas necesitadas, a la par que seguía con la política de ayuda a los pobres, o sea, un hombre solidario. Siempre fue consciente de las carencias de los que menos tenían y por ello siguió una política de ayuda a la población con el reparto de alimentos en épocas muy complicadas. En cuanto a la política exterior, podemos afirmar que Antonino Pío se dedicó a preservar la paz en las fronteras. Bueno, siguió un poquito la estela y el ejemplo que había hecho su predecesor. El ejército sabemos que mantuvo efectivos similares y unas características muy parecidas a las de tiempos de su predecesor, incluso de tiempos de Trajano. Aumentó el reclutamiento de peregrinos e incluso se les concedió la ciudadanía romana en el momento de ser alistados, algo también muy importante. Aumentaron el número de unidades de auxiliares y muy especialmente de las llamadas o de los llamados numeri, ¿no? Es decir, de aquellos auxiliares que combatían a su propio estilo y con su panoplia, podríamos decir, autóctona. Evidentemente no todo fue paz y tranquilidad, ya que tuvo que afrontar varias campañas, aunque podemos decir que no fueron de conquista, sino que fueron más de tipo defensivo. No las llevó a cabo él, evidentemente no estaba físicamente comandando sus ejércitos, sino que delegó en sus generales y en sus gobernadores provinciales para que llevaran a cabo este tipo de operaciones, ¿no? Como diríamos, ¿no? Al César lo que es del César. Si no soy bueno, evidentemente pues le delego a los que sí que son buenos, ¿no? No quiero acaparar todo el protagonismo. En este caso, Antonino era consciente de sus carencias y de sus virtudes, y una de sus carencias era la militar y obviamente tampoco podía estar en todas partes. Bueno, de estas campañas quiero destacaros las que se produjeron en el limes de Britania, importantes, donde las legiones tuvieron que enfrentarse a la tribu de los brigantes, más allá del muro de Adriano, ¿vale? Ese alzamiento fue en las tierras altas de Escocia y obviamente el imperio tuvo que responder. Esos enfrentamientos seguramente fueron los que llevaron al emperador a mandar la construcción del llamado Muro de Antonino, una línea de fortificación continua que estaba ubicada unos 100 kilómetros más al norte del antiguo muro, el de Adriano, el que ya conocemos todos, ¿no? Pues sabed que 100 kilómetros más al norte y fruto de esas campañas contra los brigantes se tuvo que construir otro muro. Eso sí, la calidad de esta fortificación debemos decir que fue más baja, ya que se usaron materiales como la madera en lugar de la piedra, y eso la llevó que en el año 155 después de Cristo se debiera abandonar e incendiar, obligando a las tropas romanas que lo defendían a retroceder y fortificarse de nuevo en el muro de Adriano, donde se volvió a establecer la frontera anterior. Entre los años 140 y 145 tuvo lugar una campaña contra los germanos, ¿vale? Que acabó con una victoria total romana e hizo que el limes germano, el limes del Rin, avanzara, ¿vale? Eso hizo que la romanización accediera un poco más en territorio bárbaro y se llevaron a cabo también asentamientos de veteranos de las legiones que se licenciaban. En el frente oriental sabemos que los partos seguían enemistados con Roma. Pese a ese rifirrafe y esa tensión que podía existir, nunca hubieron enfrentamientos bélicos a gran escala, ¿eh? Sabemos que, por ejemplo, el rey Bologoses II desistió de luchar contra Roma, al igual que lo hizo su sucesor, que se llamaba igual con el siguiente numeral, o sea, Bologoses III, ¿vale? En esos momentos el Imperio Romano era muy poderoso y eso hizo pues, que los partos se replantearan e iniciar una contienda en la que podrían salir mal parados. El punto más crítico o la frontera más castigada en el gobierno de Antonino, durante el gobierno de Antonino Pío, se situó en las dos provincias de Mauretania, en el norte de África, donde se produjeron incursiones de tribus bereberes entre los años 145 y el 152, ¿vale? Que obligaron a desplazar incluso unidades legionarias desde Hispania y contingentes de caballería para restablecer la calma. A diferencia de Adriano, que siempre se movió por los diferentes puntos calientes de las fronteras, ya sabéis que Adriano fue un emperador viajero, un emperador que estuvo muy pendiente de lo que sucedía en sus fronteras y fue un romano por el mundo. En este caso Antonino fue más de mirárselo desde lejos, desde la distancia. Algunos autores dijeron que el haberlo hecho de esa manera fue o se comportó o hizo que la opinión pública del momento lo viera como un hombre débil, ¿no? Y que eso contribuyó en cierto modo al envalentonamiento de las tribus bárbaras que arremetieron con violencia desmesurada durante el gobierno de Marco Aurelio y de Lucio Vero. O sea que podríamos decir que
autores afirman que lo que vino después, las crisis que vinieron después, fueron debido a la pasividad, en cierto modo, de Antonino Pío, ¿no? Esto es cuestionable, ¿no? En tiempos malos, obviamente, siempre miras al pasado y siempre culpas al que estuvo antes que tú, ¿no? Pero la situación a lo mejor era diferente. Bueno, en cuanto a la sucesión, sabemos obviamente que respetó la voluntad de Adriano, ¿vale? Mantuvo a Marco Aurelio y a Lucio Vero como sus herederos, pero también es cierto que hizo una ligera modificación en el acuerdo que él firmó antes de que Adriano muriera, ¿no? Es así que cambió la política matrimonial de los jóvenes y casó a su hija con Marco Aurelio en lugar de con Lucio Vero, que eso es lo que quizá había prometido en su momento a Adriano. Algo debió ver, le debió gustar más Marco Aurelio y eso pues dejó evidente cuál era su preferencia, ¿no? Sobre todo, un detalle que es importante es que esto se refleja también, o se reflejó también en el tema de los consulados, ¿no? Los consulados para los dos jóvenes. Sabemos que Marco Aurelio ocupó el consulado en el año 140 y en el 145 respectivamente, mientras que Lucio lo hizo mucho más tarde. Hasta el año 154 no se le concedió un consulado. Eso también denotaba o demostraba cuál era su predilecto o en cuál de ellos confiaba más para que llevara el peso del gobierno, ¿no? A su muerte, el 7 de marzo del 161 después de Cristo, se podría afirmar que el imperio que dejó estaba aparentemente, esto recalcado, aparentemente tranquilo y estable, pero la verdad era muy diferente, ¿vale? Y es que la política exterior demostraba que las fronteras no habían quedado muy pacificadas y se cernía una amenaza en el horizonte, ¿no? Daba la sensación desde dentro que todo estaba en orden, que todo estaba tranquilo, que se había conseguido una relativa calma en las fronteras, pero sus sucesores serían los que tendrían que luchar duro por mantener a salvo el imperio. Evidentemente, si Marco Aurelio y Lucio Vero hubieran sabido cómo estaba todo, tal vez habrían optado por no aceptar el gobierno, por renunciar, por cedérselo a otro, quién sabe, eso solo los dioses lo pueden saber. Pero esa ya es otra historia que os relatará otro de mis compañeros en la siguiente entrega, porque lo que viene ahora va a ser bastante más complicado. Bueno, me despido de vosotros, espero que os haya gustado el programa de hoy, sobre todo que os haya servido para conocer un poquito más la figura de este personaje, de este Antonino Pío, que es uno de los menos conocidos de la dinastía Ulpio-Helio-Antonina, pero que pese a ello se ganó el epíteto de Pío pues, por ser un gobernante que se preocupó por los menos favorecidos y que buscó en cierta manera la ecuanimidad, ¿vale? Al menos esa fue la última palabra que según las fuentes dijo a sus sucesores. Eso es lo que les dijo él a sus sucesores. Mostraros ecuánimes en el gobierno y sed justos con todo el mundo. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pues hasta aquí todo lo relativo al emperador Antonino Pío. Dar las gracias otra vez a Sergio por su colaboración, por su trabajo, por su ayuda, consejos, en definitiva, por todo. Y gracias también a vosotros por haber visto este vídeo. Nos vemos con el siguiente emperador. Y yo ahora me voy. Chao, chao.